Buenos días, mi nombre es Oscar Santiago Díaz Cárdenas, de la ficha 2826238 de Gestión de Mantenimiento de Automotores. Mi nombre es David Castro Gerardino, de la gestión de mantenimiento, la ficha 2826238. Mi nombre es Anderson Julián Isuasti Guerrero, de gestión de mantenimiento, ficha 2826238. Buenos días, vengo a presentarles el tema explosión del plano inclinado. El plano inclinado se tiene en los primeros años de 4000 a.C. en el Imperio Egipcio, donde se utilizó el plano inclinado como una rampa y herramienta para la construcción de las pirámides y llevar grandes bloques. Los primeros estudios se fueron llevados a cabo por Leonardo da Vinci en 1452, donde conocieron los fenómenos físicos del rozamiento y la fricción entre dos superficies. Galileo Galilei demostró que los objetos caen al mismo tiempo en una rampa o en un plano inclinado, en este caso, sin importar su peso. Lo hizo poniendo en un plano inclinado dos esferas de diferente tamaño y demostrando que ambas caían al mismo tiempo. Un plano inclinado es una superficie en diagonal donde un objeto puede estar quieto, deslizarse o rodar. Su función principal es facilitar el movimiento de objetos pesados porque reduce la fuerza que se necesita para levantarlos. En vez de subir algo directamente hacia arriba, se empuja por una pendiente y es más fácil. Por eso es una de las 6 máquinas simples. No tiene partes móviles, pero cambia cómo aplicamos la fuerza. Se usa en rampas para subir carros, cargar ganado, entrar a garajes o subir materiales en construcciones. Partes de un plano inclinado consta de 5 partes fundamentales. La primera de ellas es la superficie inclinada, que es la superficie por el cual los objetos se están desplazando, ya sean en sentido horizontal hacia arriba o sentido horizontal hacia abajo. El ángulo de inclinación es la medida del ángulo que posee dicha superficie inclinada. La altura es la distancia vertical entre el punto más bajo y el punto más alto del plano inclinado. La longitud es la cantidad o la medida en la cual posee la superficie inclinada. La base es la distancia horizontal entre el punto más bajo y el punto más alto del plano inclinado. Clasificación y tipos. La clasificación y tipos de plano inclinado son 3: rampas, cuñas y tornillos. La rampa, que se conforma de 3 partes, por la rampa, la altura y la base. La cuña es un prisma que se usa para dividir las fuerzas o transformar las mismas fuerzas aplicadas. El tornillo tiene una espiral que es una forma de plano inclinado que está enrollado alrededor del mismo tornillo, y eso es una forma de plano inclinado. Varios ejemplos de la vida real son: las rampas se usan para subir o bajar objetos con ruedas, con carretillas, coches o camillas, que hacen que se necesiten menos fuerza que si se levantara el objeto de forma vertical. Los toboganes sirven para bajar de un lugar alto a otro más bajo de forma rápida y con poco esfuerzo, aprovechando la gravedad para facilitar el descenso. Cintas transportadoras inclinadas se encuentran en fábricas, aeropuertos o supermercados, donde transportan objetos, equipaje o productos entre diferentes niveles sin que haya que cargarlos a mano. Las carretillas y caminos en pendientes permiten que los vehículos suban o bajen terrenos elevados como colinas o montañas de manera más suave y segura que si fueran en línea recta hacia arriba. Explicación de los ejercicios. En este lado vamos a explicar más o menos cómo se resuelven los ejercicios de plano inclinado. Primero que todo, nosotros debemos ajustar y definir las coordenadas de nuestro plano inclinado. Por lo general, utilizando el eje Y y el eje X. El eje Y por lo general siempre está situado perpendicularmente al plano inclinado y el eje X puede ir tanto en sentido hacia arriba subiendo o sentido hacia abajo bajando. En dado caso de que el eje X esté ubicado ya sea para el sentido hacia arriba o sentido hacia abajo, siempre su valor va a ser positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en dado caso de que el objeto se esté deslizando hacia abajo, el valor de X hacia abajo será positivo, y si lo están empujando hacia arriba también será positivo. Dentro de los ejercicios de plano existe el peso. El peso, que se representa como un vector que apunta hacia el centro. Este vector se descompone para hacer dos vectores, Px y Py. El peso. Cuando un objeto está sobre un plano inclinado, el peso se descompone en dos fuerzas, una paralela al plano y otra perpendicular. Primero, el peso total se calcula con la fórmula P igual a masa por gravedad. El componente paralelo Px es la parte del peso que hace que el objeto tienda a deslizarse por el plano. Se calcula con la fórmula Px igual masa por gravedad por seno del ángulo de inclinación. El componente perpendicular Py es la parte del peso que presiona al objeto contra la superficie del plano. Se calcula con la fórmula Py igual masa por gravedad por coseno del ángulo de inclinación. Estos dos componentes permiten analizar el comportamiento del objeto sobre el plano, si va a deslizarse, quedarse quieto o necesitar una fuerza externa para moverlo.
Acá estamos explicando las diferentes fuerzas. Acá, después de haber sacado los pesos correspondientes al plano inclinado, también tenemos que sacar la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Se define fuerza que se ejerce en la superficie u objeto al cubo, y esta se representa de forma ascendente en el plano inclinado. La fuerza normal es la encargada de impedir que los objetos traspasen las superficies. En dado caso, podríamos poner a colación un ejemplo de que alguien se recargue en una superficie y la fuerza normal va a impedir que dicho objeto o dicha persona traspase esa superficie. Entonces la fuerza normal es ascendente y contraria al peso en Y o PY. También tenemos acá otros dos tipos de fuerza que se presentan en los ejercicios de plano inclinado. Primero sería la fuerza motriz, que por lo general esta describe el desplazamiento del objeto en el plano inclinado. Como podemos ver en la línea amarilla que está simbolizada con FM, que sería la fuerza motriz, aquí estamos viendo que el desplazamiento se está realizando ya sea empujando dicho objeto o dicho cubo, o que este cubo tenga algún tipo de motor que lo esté empujando hacia arriba. Ya hablando de la fuerza de rozamiento, pues es un tipo de fuerza la cual se opone al movimiento y su fórmula es igual a F de R, o fuerza de rozamiento, es igual a una constante U por la fuerza normal. Por lo general la fuerza de rozamiento siempre se tiene que impedir al movimiento que se está realizando. La segunda ley de Newton nos dice que si se empuja o se tira un objeto, este se moverá y este movimiento dependerá de cuánta fuerza se está utilizando para empujar este objeto, y también depende de cuánto es su peso. La fórmula que tenemos es fuerza igual a masa por aceleración. Acá vamos a hacer el primer ejercicio en nuestro plano inclinado, el cual es un ejercicio de movimientos sin fricción. Entonces, en este momento, para resolver este tipo de ejercicios, lo que debemos hacer primero es ubicar nuestros ejes de coordenadas, eje Y y eje X. Por lo general, estos ejes, el eje Y, se ubica de la siguiente manera: perpendicularmente hacia el plano inclinado, como se ve en la imagen, perpendicularmente al plano inclinado. Y el eje X, ese va a depender en el sentido en el cual se está desplazando el objeto, en este caso nuestro cubo. Este cubo va a ir de manera descendente, o sea, hacia abajo. Entonces, por ende, el eje X va a ir en esa misma dirección, y estos valores del eje X van a ser totalmente positivos, porque este sería el sentido en el cual el objeto se está moviendo. Entonces, en este momento vamos a marcar acá nuestro eje en Y y nuestro eje X. Listo. Luego de ello vamos a primero buscar el tema de la fuerza, o fuerza de peso, disculpen. Entonces el peso por lo general siempre está ubicado en el centro del objeto. Entonces en este momento vamos a dibujar el peso, el cual sería este en azul. Una fuerza céntrica que va hacia abajo, pero en este momento necesitamos utilizar nuestros ejes de coordenadas, tanto el eje Y como el eje X. Entonces lo que hacemos es descomponer este peso en estos dos ejes. Entonces sería de la siguiente manera: esto sería conocido como PY, peso en Y, y este, que va así horizontalmente también, sería el peso en X. Entonces en este momento vamos a marcar nuestros pesos. Entonces aquí sería la fuerza del peso normal, acá sería descompuesta en peso y acá sería el PX. Listo. Antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña aclaración de cómo se saca el peso. La fórmula del peso es la siguiente: tenemos acá peso, ¿sí? Es igual a la masa del objeto por la gravedad. Entonces en este momento, si solo sacáramos el peso de este objeto, sería de la siguiente manera: peso es igual a la masa, que en este caso sería 1,4 kilogramos, se multiplicarían por 7,6 metros sobre segundo al cuadrado.
dándonos un resultado de P es igual a 10,64 newtons si sacáramos únicamente este peso. Pero como se descompuso el peso en Y, o sea, tanto en X y en Y, tenemos que sacar los respectivos pesos de estos ejes de ubicación de Y y de X. Entonces, antes de sacar el peso, tenemos que primero que todo ubicar nuestro ángulo. Por lo general, ¿cómo se realiza esta búsqueda del ángulo? Porque en este momento tenemos un ángulo. Es de la siguiente manera. Por lo general, los ángulos tienen una propiedad, la cual pues voy a explicar en estos momentos de forma rápida y sencilla, la cual vamos a ver de la siguiente manera. Digamos que acá tenemos un ángulo. Digamos que esto sea un ángulo de 40 grados. ¿Sí? De 40 grados. Si nosotros dibujamos de forma paralela a la base, en este caso sería esta base de este lado, una línea recta. Disculpe un momento, que no saqué la listo. A la base, pues dibujamos una línea recta, ¿sí? Y de forma también perpendicular dibujamos a este plano inclinado, esta rampa, también dibujamos una línea perpendicular a ella. Tendríamos los mismos 40 grados. Entonces, ubicándonos ya en nuestro ejercicio, acá vemos que perpendicularmente el PY está directamente hacia el plano o la rampa, y el peso normal está perpendicularmente a la base. Entonces estos mismos 35 grados que tenemos acá se transportan acá. Entonces acá tendríamos los mismos 35 grados. Listo, ya con eso en cuenta, o ya con eso en mente, vamos a despejar los pesos de PY y PX. Entonces acá borramos arriba una pequeña explicación sobre los ángulos. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que peso en Y, vamos a empezar directamente con Y, es igual a masa, ¿sí?, por gravedad. En este momento, como el PY, como podemos ver, es perpendicular, no es paralelo a la fuerza que se está ejerciendo, esto es perpendicularmente. Nosotros para casos así, o para ejes o fuerzas que van perpendicularmente, utilizamos coseno. Entonces acá esto se multiplica por el coseno de 35 grados. Entonces, como venía hablando, pues nosotros hacemos la ecuación del peso. Entonces ponemos PY es igual a la masa, lo mismo que tenemos acá, por gravedad, y se multiplica por coseno de 35 grados. Entonces, haciendo esta fórmula nos quedaría tal que así: PY es igual a 1,4 kilogramos por 7,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo multiplicamos también por el coseno de 35 grados. Coseno de 35 grados. Realizando esta ecuación, pues como ya hicimos anteriormente acá, el esto del peso normal, entonces ya sabemos que PY, o sea, haciendo esta multiplicación, sería igual
a 10,64 newtons, es lo que tenemos acá arriba, y lo multiplicamos por coseno de 35, y esto nos dará un valor de newtons. Entonces ya tenemos el peso, ¿sí?, que está ejercido en Y. Entonces en este momento nosotros vamos aquí a anotar en la parte de arriba el tema del peso. Entonces acá decimos P en Y es igual a 8,71 newtons. Listo. Ya con este peso en Y vamos a sacar de la misma manera el peso en X, haciendo una pequeña diferencia. Entonces hacemos la misma operación del peso. Entonces sería Px, subimos un poquito esto arriba, disculpen, ponemos esto acá abajo, Px es igual a lo mismo que acá, masa por gravedad, pero en dado caso, como acá fue coseno, y el coseno se utiliza por lo general para los ángulos o fuerzas que vayan perpendicularmente a la base, pero como vemos acá, X va paralelo, la fuerza del peso va paralela al plano. Entonces en este caso no utilizamos coseno, sino utilizamos su contraparte, que sería el seno. Entonces acá haríamos lo mismo, seno de 35 grados, el cual nos dará nuestro Px. Entonces hacemos la operación. Entonces sería Px igual a masa, que la masa en este caso sería lo mismo, 1,4 kilogramos. La multiplicamos por la gravedad, la cual es 7,6 metros sobre segundo al cuadrado, y por último la multiplicamos por seno, perdón, de 35 grados. ¿Listo? Entonces acá sabemos que el Px, haciendo esta operación, que ya la tenemos acá arriba, nos daría 10,64 newton, y multiplicado por seno de 35 grados nos daría un valor de 6,10 newtons. Entonces en este momento ya encontramos los pesos de nuestro plano inclinado. Entonces en este momento vamos a marcar acá vamos a marcar también acá el Pnx. Pnx igual a 6,10 newtons. Listo. Ya después de haber hallado los pesos, y como en este caso no tenemos otro tipo de fuerza, ya sea fuerza normal o de fricción, vamos directamente a la segunda ley de Newton para sacar la aceleración de este objeto. Entonces, denme un momento, borramos acá la pizarra. Entonces, recuerden que la ley de Newton es la siguiente: las fuerzas son equivalentes o son iguales a la masa del objeto por su aceleración. Entonces en este caso la única fuerza, o por decirlo así, este tipo de operación se tiene que hacer por cada eje de ubicación. Entonces no vamos a mezclar, por ejemplo, las fuerzas que hay en X con las fuerzas que hay en Y, sino vamos a tener el mismo rango o el mismo eje de ubicación para las mismas fuerzas. Como en este caso Px y también Py no tienen ya sea la fuerza de fricción en X o la fuerza normal en Y, entonces únicamente vamos a utilizar acá el Px, porque es donde se está desplazando el objeto y donde puede tener su aceleración,
¿sí? En cambio Y no tiene ningún movimiento o desplazamiento posible, sino únicamente en X. Entonces hacemos la misma. Entonces en PX, como sabemos, es 6,6,10 newtons. Esto nos da igual a la masa del objeto, que la tenemos acá, que da 1,4 kilogramos por su aceleración. Como nosotros no tenemos aceleración o desconocemos ese dato, acá lo que hacemos es la siguiente operación. Como esta masa está multiplicando a la aceleración y necesitamos dejar la aceleración sola, esta masa pasa a este lado, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 6 sobre 6,10 newtons se dividen entre 1,4 kilogramos, dándonos un igual a la aceleración del objeto. Entonces, realizando esta operación, nos da igual que la aceleración de este objeto es igual a 4,35 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esta manera ya tenemos el peso, la fuerza del peso. En este momento vamos a hacer el segundo ejercicio de nuestra exposición, que sería desplazamiento, pero ahora con el tema de fricción y fuerza normal. Entonces, como anteriormente lo hicimos, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicio sería ubicar los ejes Y y X. Entonces, como sabemos, Y siempre va perpendicularmente al plano inclinado y X paralelo. En este caso, como el objeto está en la mitad del plano, pues yo le puedo dar el sentido. Entonces, en este caso yo quiero que el objeto haga el mismo recorrido que el anterior, que sea que va hacia abajo en descenso. Entonces X va a descender también. Entonces en este caso vamos a marcar también acá Y y X. Sería acá nuestro eje Y y nuestro eje X. Entonces hacemos el mismo procedimiento que en el anterior ejercicio. Lo que hacemos es ubicar nuestro peso. Entonces el peso acá es la fuerza hacia abajo en central, acá el peso, y este mismo pues se divide tanto en Y, con los vectores de Y y en X. Entonces de esa manera sacamos el tema de PY, sería PY, P normalmente, y la fuerza de PX. Entonces, como lo hicimos en el anterior ejercicio, vamos a sacar estas dos fuerzas. Entonces empezamos acá. Entonces tenemos PX. Pero antes que todo, pues recordemos el tema del ángulo. Como acá que tenemos 30 grados de ángulo normal, acá vamos a tener los mismos 30 grados por la ley que les expliqué en el anterior ejercicio del tema perpendicular. En un momento, acá nos daría los mismos 30 grados arriba. Acá serían 30 grados, los mismos 30 grados acá arriba. Entonces vamos a sacar Px y Py. Entonces recordemos que Py es igual a masa por gravedad, y como sabemos que Py va perpendicularmente al plano, utilizamos acá el coseno de 30 grados. Entonces, ya haciendo el ejercicio como tal, sería Py es igual a masa, que la masa del objeto en este caso son 10 kilogramos, por en este caso la fuerza de gravedad que nos está dando acá,
sería igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo al cuadrado. Se multiplica esto por coseno de 30 grados. ¿Listo? Entonces, haciendo la multiplicación de arriba nos daría un valor de Entonces, haciendo la multiplicación de arriba, nos quedaría el siguiente: Py es igual a 100 newtons, y estos mismos 100 newtons lo vamos a multiplicar por el coseno de 30. Listo. Entonces el valor de Py de total nos daría lo siguiente. Daría un valor de 86,6 o 60 newtons. El valor de Py. Entonces acá vamos a escribir dicho valor en la parte de abajo. El valor de Py, vamos a hacer lo mismo con Px. Entonces lo mismo. Px, hacemos la misma fórmula de peso, sería masa por gravedad, y como en este caso x está paralelo a la rampa, vamos a utilizar el lado contrario del coseno, que en este caso sería el seno de 30 grados. Listo, entonces reemplazamos los valores acá. Entonces sería Px es igual a masa, que tenemos 10 kilogramos, lo multiplicamos por gravedad, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado, se multiplica por el seno, perdón, de 30. Listo, entonces hacemos la multiplicación como anteriormente. Acá nos dio 100 newtons, se multiplica por seno de 30. Entonces esto nos da un total de newtons. Entonces acá escribimos Px equivalente a 50 newtons. En este momento ya tenemos los valores de Px y Py. Ahora vamos a ver las demás fuerzas, porque en este caso vamos a tener más fuerzas en este plano. Primero que todo, pues sería la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Como anteriormente les explico, pues es la fuerza la que impide que los objetos se traspasen la superficie, y va a ser opuesta al Py. Entonces, dibujando acá la fuerza normal, sería más o menos esta, en color morado, yendo hacia arriba. Esta sería la fuerza normal, equivalente inversa a Py, al peso en Y. Entonces, ¿cómo se saca acá este tipo de fuerzas? Sencillamente, N, o la fuerza normal, vale exactamente que Py, porque están en el mismo sentido o en el mismo coordenada de ubicación. Entonces valen igual. Entonces en este caso, Py es lo mismo que N, o N es igual a Py. Entonces dándonos acá el mismo valor. Entonces en este momento vamos a anotar ese valor en nuestra tabla. En este caso vamos a encontrar nuestra fuerza de fricción. ¿Qué es la fricción? La fricción es, por decirlo así, la fuerza que se opone al movimiento, que en este caso está sucediendo en la rampa. Entonces podríamos ubicar la fricción de esta manera. Entonces vamos a poner acá fricción, con color amarillo, ¿sí? Color amarillo
si nuestra fuerza normal o nuestra fuerza de desplazamiento en X va hacia abajo, nuestra fuerza de fricción va a ir al otro lado contrario. Acá tenemos nuestra fuerza de fricción contraria a X. ¿Cómo se hace para sacar este coeficiente de fricción? Entonces, el coeficiente de fricción tiene la siguiente fórmula. Entonces, fricción es igual a fuerza de fricción, la podemos sacar con la fuerza normal, que la tenemos acá, normal, por un coeficiente U, el cual lo tenemos acá, sacando así nuestra fuerza de fricción. Entonces, realizando acá la operación, sería igual a fuerza de fricción igual a 86,60 newtons, se tienen que multiplicar por un coeficiente U, que sería de 0,1, dándonos un total de 66 newtons, que sería la fuerza inversa o inversa al movimiento que se está generando acá en X. Entonces acá anotamos en nuestra tabla la fuerza de fricción. Luego de tener nuestro coeficiente de fricción, en este caso ya podríamos empezar a ejercer la segunda ley de Newton. Entonces, como os expliqué anteriormente, no se pueden combinar la fuerza de los diferentes ejes. Entonces, en este caso, X únicamente teníamos el peso en X, que sería Px, y su fuerza de fricción o el coeficiente de fricción, que sería Fr. Y para Y, pues teníamos la fuerza normal y Py. Entonces, en este momento vamos a hacer el tema de la fuerza en Px. Entonces, recordando el tema de la ley de Newton, sería las fuerzas es igual a la masa por su aceleración, estando acá en Fx, ¿cierto? Entonces, la aceleración en Fx sería igual a las fuerzas. Entonces, en este caso tenemos Px, que serían los 50 newtons, como Fr o fuerza de fricción está al sentido contrario, y como nosotros hemos venido explicando en estas diapositivas, todo el lado que vaya a X siempre va a ser positivo. Entonces, por eso Px es positivo, 50N. Por ende, como este lado va al contrario, sería menos. Entonces acá tendríamos una resta, que sería 50 newtons se restarían con 8 menos 8,66 newtons, que esto nos daría un igual a la masa, que sería los 10 kilogramos, por la aceleración. Entonces, como en este caso necesitamos buscar aceleración, estos 10 kilogramos que están acá multiplicando pasarían acá a dividir, quedando así más o menos la operación. Entonces sería 50 newtons menos 8,66, que sería de la fuerza de fricción, se dividen entre 10 kilogramos, dándonos de esta manera la aceleración de este objeto. Entonces vamos a realizar el tema de las restas y las divisiones. Entonces esto quedaría más o menos así. Aceleración es igual a 50 menos 8,66, nos da un valor de 41,34 newtons, y estos 41,34 newtons se dividen entre 10 kilogramos. Entonces, realizando esta operación, la aceleración de entre las fuerzas en X nos darían el siguiente resultado: 13 metros sobre segundo al cuadrado, dándonos así la velocidad en X, AX. Entonces la velocidad en X sería 4,13 newtons. Entonces vamos acá a editar
nuestro ejercicio acá abajo. Entonces acá AX daría un valor de 4,13 newtons, la aceleración X. ¿Qué pasa en este caso en realizarla en Y? En Y nos daría un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque primero que todo las fuerzas normales es equivalente a la misma fuerza en PY. Entonces restándolos nos daría igual a 0. Y como también en este caso el movimiento acá no se presenta algún tipo de aceleración, únicamente pues está la fuerza del peso y la neutral, que son equivalentes. Acá no hay ninguna otra fuerza de aceleración que desplace o mueva el objeto, que en este caso sería el cubo, hacia el mismo eje de coordenada Y. Entonces eso queda que PY, ¿sí?, no tendría una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado, porque pues no está generando ningún tipo de movimiento en ese sentido o en ese eje de coordenada. De esta manera nosotros acabamos este ejercicio con coeficiente de fricción, dándonos un total de la aceleración en X, que es donde está bajando el cubo, de 4,13 newtons, nuestros respectivos pesos, nuestra fuerza normal y nuestro coeficiente de fricción. Pues eso sería todo. Nosotros somos el grupo que presentó ejercicios de plano inclinado de la ficha 28, 26, 238. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, instructora Lady.